Bienvenidos a la unidad número 2 de la materia legislación de las actividades turísticas. Esta unidad se denomina Derecho y Ley. Ustedes recuerden que en la unidad anterior hicimos una aproximación conceptual sobre algunas ideas relacionadas al marco conceptual o al eje conceptual de derecho, de justicia, aquellos elementos que son necesarios para que exista esa relación jurídica, y a partir de esta unidad comenzaremos a abordar la relación entre el derecho y el turismo. Para comenzar, cabe mencionar que la actividad turística como tal es una actividad que se considera multidisciplinaria, con lo cual al ser la actividad turística multidisciplinaria, eso complejiza el vínculo con el derecho y también complejiza la definición o la aproximación a una definición conceptual relacionada con un derecho de tipo turístico. Es importante entender que en esta complejidad de vínculos hace que el campo de estudio del turismo, conformado por esta variedad de disciplinas, hace cada una de ellas un valioso aporte, y esos valiosos aportes generan la vinculación con distintas ramas del derecho, ¿sí? Que si mencionamos ramas del derecho, ustedes recuerden que estamos hablando de algunas de las ramas principales de derecho público y derecho privado que habíamos mencionado en la unidad número 1. Entonces es interesante debatir, entender o analizar la existencia o, como mencionan algunos autores, la inexistencia del derecho turístico como tal. No solo en un nivel teórico, sino también en sus alcances prácticos, es decir, de qué forma este derecho turístico se aplica a la actividad operativa de los diferentes servicios turísticos y de los operadores de servicios turísticos. Entonces, el turismo carece de bases teóricas y que fundamenten de alguna manera la evolución y su estructura como campo de conocimiento del derecho, justamente por la multidisciplinariedad que conlleva la actividad turística. Entonces, las legislaciones aplicables a las actividades turísticas no implican necesariamente un conjunto de normas que se aplican exclusivamente al campo turístico. Es decir, el turismo va a hacer uso de normas y de legislaciones, de preceptos, de principios que regulan diferentes actividades y que también regulan la actividad turística. Esto justamente por lo que mencionábamos, que el turismo carece de esas bases teóricas que fundamenten la evolución de un campo de conocimiento exclusivamente del derecho turístico. Entonces, se considera que debe existir un conjunto de normas exclusivamente para esa ciencia o disciplina para que exista un derecho en esa rama, en este caso un derecho turístico como tal. Por eso, en la diapositiva ustedes se encuentran el enunciado de las legislaciones aplicadas a ciertas actividades turísticas no implican necesariamente un conjunto de normas que apliquen exclusivamente a este, lo cual sería indispensable para la existencia de un derecho turístico como tal. Por lo tanto, de acuerdo a ese planteo anteriormente mencionado de la existencia o la no existencia de un derecho turístico como tal, podemos mencionar de que no existe un derecho turístico como tal, pero sí existe un marco normativo de diferentes actividades que se involucran y que establecen esas normas y principios y reglas relacionados con el turismo y sus diferentes actividades. Recordemos que el turismo carece de una definición universalmente aceptada. Cuando nosotros hablamos del turismo estamos hablando generalmente de esta definición que hace referencia a un fenómeno social, a un fenómeno sociocultural,
un fenómeno sociocultural económico. Este fenómeno social está dado por el desplazamiento de personas en donde se desplazan de su lugar de residencia habitual hacia otro que no corresponde a su residencia habitual por un determinado periodo de tiempo para realizar actividades que no tengan que ver con su actividad económica regular. Y generalmente la actividad turística como tal es necesario mínimamente el pernocte de una noche, ¿sí? Si no, estaríamos hablando no de turistas, sino más bien de excursionistas. Pero por lo tanto, y por lo anteriormente mencionado, el turismo no tiene una única definición, sino que es analizado como un fenómeno en el que está integrado por diferentes disciplinas y que está integrado por diferentes prestadores de servicios que generan esta visión holística y sistemática del turismo como actividad. Por otro lado, consideramos sí al derecho como todo ese sistema de normas o la norma específica que se encarga de regular determinada actividad que tiene relación con la vida humana. En la imagen que está centrada entre nuestros dos cuadros del turismo y del derecho, hablamos de una vinculación de diferentes prestadores de servicios que hacen a la actividad turística. Estos prestadores de servicios tienen que ver con el servicio de alojamiento, el servicio de restauración o de alimentación, el servicio de asistencia al viajero, el servicio de transporte. Dentro del transporte, los diferentes medios de transporte, el transporte aéreo, el transporte terrestre, el transporte marítimo, transporte fluvial. A medida que voy mencionando cada uno de estos servicios turísticos, ustedes pueden ir pensando, hagan el ejercicio de ir pensando en diferentes normativas que regulan estas actividades y que no son exclusivamente a la actividad turística. Por ejemplo, lo que tiene que ver con el derecho o el marco normativo relacionado con el transporte de pasajeros. El transporte de pasajeros, si bien luego estudiaremos que existe un apartado puntualmente relacionado a lo que tiene que ver con el transporte de personas con una finalidad turística, más bien el transporte tiene una normativa general que hace a cualquiera de las actividades y no es exclusivamente a la actividad turística. De la misma manera como mencionamos lo que tiene que ver con el transporte, podemos hacer mención a otras cuestiones como es por ejemplo la asistencia al viajero. Si bien la asistencia al viajero forma parte de un derecho y una obligación de que cada turista debe contratar y que cada agente de viajes o organizador de viajes incluya en sus prestaciones la asistencia al viajero como tal se rige con diferentes acuerdos, y acá recordemos, tanto de derechos internos que hacen referencia a cuestiones particulares de cada país, como al derecho externo también público que regula lo que tiene que ver con la sanidad, con protocolos, con medidas relacionadas con medicina del viajero, como por ejemplo establecer qué vacunas se requieren para ingresar a determinado destino turístico. Por lo tanto, esas normas, esos principios, esas reglas exceden a la actividad turística y en este caso pueden tener su relación vinculada con alguna norma nacional relacionada al derecho interno, al derecho público interno de ese país o destino a visitar, como también puede ser alguna norma relacionada con el derecho vinculado al derecho público externo y puede ser una medida de aplicación internacional establecida, por ejemplo, por la Organización Mundial de la Salud. Y que, como volvemos a mencionar, el turismo se reconoce como un fenómeno social en donde existe un desplazamiento de personas, ese desplazamiento hace necesario cumplimentar con diferentes normas para poder llegar a ese destino. Por lo tanto, tendrá que hacer, por supuesto, caso, y no puede hacer caso omiso, es decir, debe cumplir con la normativa establecida tanto por el país como por la reglamentación interna. De allí esto que mencionábamos inicialmente, de que las legislaciones aplicadas a las actividades turísticas no implican necesariamente a una vinculación exclusiva con el turismo, sino que además se relacionan con la actividad turística.
En esta complejidad de entender este vínculo entre el derecho y el turismo entonces como sistema complejo, entendido con esta visión holística, sistemática, integral, donde existen diferentes actores públicos, privados, que regulan y que llevan adelante la actividad turística, abarca diferentes elementos que tienen formas de relacionarse y que a su vez van a estar relacionadas con sistemas sociales, económicos, políticos, culturales y ecológicos. Entonces, de alguna manera, las definiciones conceptuales que se encuentran de la actividad turística reflejan esta complejidad, ya que va a depender si la definición tiene una orientación más bien psicológica, sociológica, estadística, económica, antropológica, ecológica, solamente por mencionar algunas de las disciplinas o de las ciencias que conllevan al marco conceptual del turismo como actividad y como intentamos graficar en esa imagen, ¿sí? Con lo cual, hasta aquí podemos mencionar que en esta relación entre el derecho y el turismo existe una relación que es por supuesto sumamente importante, pero además es una relación necesaria para el desarrollo de la actividad turística y establecer todos aquellos marcos normativos que regulen la actividad y entender ese marco normativo como un sistema de calidad que conlleva al bienestar del usuario. Y el bienestar del usuario es aquel que nosotros mencionamos genéricamente turista, que puede ser, dependiendo de qué tipo de servicio turístico, puede ser un comensal, si hablamos del servicio gastronómico, puede ser el huésped, en el caso del hotel, puede ser el pasajero, en el caso del transporte. Y esto hay que tener en cuenta porque cada una de estas figuras y cada uno de estos roles que toma el turista al hacer uso de diferentes servicios también están enmarcados en distintas normativas. Entonces, si bien existe un contrato de viaje, para lo que tiene que ver con las prestaciones de alojamientos, existe un contrato hotelero o un contrato de alojamientos turísticos. Dentro de lo que es o lo que son las actividades de transporte, tenemos además los contratos de transporte que serán diferentes si el contrato de transporte que se asume va a ser el pasajero en el transporte aéreo o va a ser, por ejemplo, en el transporte marítimo, ya que la regulación para tomar un vuelo hacia un destino internacional es diferente que el marco normativo que regula el transporte de un crucero, por ejemplo, ¿sí? Entonces podemos entender de que esta relación entre el derecho y el turismo, este turismo como una actividad humana, va a ser necesario regular esta actividad humana a través de diferentes normas, y estas normas no van a regular exclusivamente a lo que tiene que ver con la actividad turística, sino que van a regular todo aquel marco normativo general en el que se encuentra el sistema turístico y cada uno de sus elementos. Podríamos entender como derecho turístico, y a partir de acá algunos autores mencionan de que podemos entender la idea de derecho turístico, no de derecho turístico establecido como un campo de conocimiento específico o como una rama de derecho, sino entender al derecho turístico entendiendo la vinculación entre derecho y turismo, encontraríamos lo que sería el derecho turístico. Este derecho turístico tiene más bien una jerarquía conceptual que nos puede servir como para entender y comprender aquel marco normativo que regula la actividad turística. Entonces, existen distintas definiciones. Ustedes en el material de clase van a encontrar diferentes apreciaciones por diferentes autores, pero básicamente coinciden con aquel conjunto o cuerpo de normas, y esas normas jurídicas tienen como motivo regular aquellos actos y relaciones que se dan entre los turistas, independientemente, recuerden, de cuál es el rol que cumple, pero es básicamente el usuario, el turista, y los prestadores de servicios turísticos en conjunto con la reglamentación del Estado. Si aquí volvemos a hacer mención al derecho tanto público como al derecho privado, relacionado con ese conjunto de normas que se vinculan al turismo o a la actividad turística.
Es de carácter público y de carácter privado, como mencionamos recientemente, y está relacionado a aquellos movimientos migratorios temporales de personas y a la prestación de servicios turísticos que se demandan. Servicios turísticos, y colocamos en el medio y generales, porque como mencionamos, no solamente va a hacer uso el turista una vez que llega a destino y se desplace voluntariamente desde su lugar de residencia habitual hacia otro, denominado el núcleo receptor, sino que va a hacer uso de otros tipos de servicios, que no son exclusivamente los turísticos, que no tiene que ver exclusivamente con ese paquete que contrató, y forma parte del alojamiento, del transporte, de la alimentación, de la asistencia al viajero, de las excursiones, sino que además forma parte de todos aquellos servicios generales que va a hacer uso el turista una vez que se encuentre en esa localidad. Con esto entonces, si bien no existe el derecho turístico como una rama, sí podemos mencionar al derecho turístico y a la relación de la legislación turística o la legislación de las actividades turísticas desde este marco conceptual que integra y fusiona estos dos grandes ejes conceptuales, derecho y turismo. Podemos definir al derecho de turismo entonces como aquella rama del derecho que tiene por objeto de estudio el conjunto de relaciones y situaciones jurídicas originadas a partir de la actividad turística. Esto sí es importante entender que el turismo es una actividad en constante crecimiento. Al ser una actividad que se desarrolla mundialmente, genera la necesidad de nuevos acuerdos, y estos nuevos acuerdos se dan por el crecimiento y el desarrollo de nuevos prestadores de servicios y por la generación y el desarrollo de nuevas modalidades de turismo y de nuevas modalidades de servicios turísticos. Por lo tanto, hay que entender al turismo siempre de manera multidisciplinar y entendiendo como una actividad compleja, como lo que veníamos mencionando anteriormente, en esta complejidad, en esta relación de disciplinas que conllevan a la definición o al estudio de la actividad turística. Y al derecho como aquel proceso de adecuación normativa, entender ese marco jurídico relacionado con la actividad turística. ¿Sí? Y otra vez esto que decíamos en la diapositiva anterior, este marco conceptual que daremos por denominar derecho turístico. Tanto el turismo como otras actividades económicas están reguladas por el derecho privado y el derecho público. Esto habíamos mencionado esta parte conceptual en la unidad número 1 y aquí exponemos algunas de las ramas del derecho que están relacionadas con el derecho del turismo. Tanto el derecho internacional público y privado, el derecho administrativo, el derecho mercantil, constitucional, económico, penal, procesal, de trabajo, civil, fiscal, financiero. Todas estas ramas del derecho están relacionadas a la actividad turística porque la actividad turística forma parte de las actividades económicas de una nación, por lo tanto va a estar regulada por el derecho administrativo, va a estar regulada por el derecho mercantil, va a estar regulado por el derecho constitucional. Esta actividad turística deberá contratar personal, este personal deberá estar establecido de acuerdo a las normas que establece este derecho público a nivel interno, que tiene que ver con el derecho del trabajo, sin perder de vista todos aquellos derechos relacionados con lo público, pero no interno, sino externo. Y en caso de que exista algún incumplimiento de partes o alguna cuestión que no esté debidamente cumplimentada por el prestador de servicio ante los requerimientos de un usuario, del turista, entrará en juego otras ramas del derecho como el derecho civil, el derecho penal o el derecho procesal. Y mientras hablemos de prestadores de servicios y de esta unidad o de este sujeto de derecho que son las empresas constituidas como tales, tendrán que estar reglamentadas por el derecho tanto mercantil, financiero como fiscal. Por lo tanto, nuevamente el derecho del turismo está relacionada y vinculada con diferentes ramas del derecho.
Entonces no hacemos referencia exclusivamente a un derecho turístico como tal, sino que mencionamos que el derecho que regula, es decir, todas las normas jurídicas que regulan la actividad turística, necesitan de otras ramas para poder llevar adelante su actividad. ¿Por qué? Por lo anteriormente mencionado, por la complejidad que conlleva la actividad turística y el uso de diferentes prestadores de servicios y de diferentes actores del sistema turístico, ¿sí? Como habíamos mencionado, que está integrado tanto por el área pública como por el área privada. En relación a la rama del derecho administrativo como parte del derecho público, la actividad turística puntualmente va a estar integrada por todas aquellas organizaciones de la actividad turística que generalmente mencionamos bajo el nombre de administraciones públicas o entes públicos. Entonces ahí encontramos todos los entes públicos de turismo que se encargan de la organización de la actividad turística. Podemos encontrar a las cámaras de turismo, secretarías, direcciones, ministerios de turismo. Podemos encontrar también a otras administraciones públicas que están relacionadas con la actividad turística. En relación a el derecho administrativo, también forma parte de todas aquellas oficinas de informes turísticos, están reglamentadas por el derecho administrativo, que se encargan, tanto las organizaciones de la administración pública, de la intervención sancionadora, es decir, la autorización, el control, la homologación y la aprobación de las diferentes leyes, ¿sí? Así que, por ejemplo, el Ministerio de Turismo de la Nación tendrá que reglamentar y regular todas aquellas agencias de viajes que se encuentran debidamente inscriptas como agencia de viajes a nivel nacional, y ese control, esa auditoría, la gestiona a través de la Secretaría o Ministerio de Turismo de cada provincia, que a su vez articula con el organismo de turismo municipal, que puede ser una dirección de turismo o puede ser una secretaría de turismo, y ese organismo municipal conlleva a la articulación para la homologación, aprobación y autorización de la actividad turística. Así también es importante entender que la administración pública o el derecho administrativo no solamente se encarga de autorizar, homologar, controlar, aprobar y en caso de que las condiciones no estén dadas de acuerdo al marco normativo, de establecer cuáles son las sanciones pertinentes, sino que además los organismos relacionados con el derecho administrativo se encargan de la promoción de diferentes regiones turísticas. Entonces el fomento a la promoción puede estar dada por regiones y esas regiones generalmente están articuladas a través de rutas temáticas que favorecen la promoción no solamente de la temática de la ruta, sino de todos los prestadores de servicios que se encuentran relacionadas con esa temática o esa ruta turística. Con esto intentamos de alguna manera explicar el abanico de acciones que están directamente relacionadas a la actividad turística, pero que conforman dentro o se encuentran dentro de la rama del derecho denominado derecho administrativo como parte del derecho, en este caso público, interno, y va a estar compuesto por todas aquellas organizaciones o como denominamos entes públicos de turismo que se encargan de las actividades anteriormente mencionadas. ¿Cuáles son las ramas del derecho que podemos mencionar que se encuentran más estrechamente vinculadas con la actividad turística? Lo que no quiere decir que las ramas anteriormente mencionadas no se encuentran vinculadas, sino que cuáles son las ramas que podríamos considerar más vinculadas o mayormente vinculadas con la actividad turística. Tiene que ver primeramente con el derecho constitucional, entender que tanto esta libertad de desplazarse, la libertad del uso del tiempo libre, hace referencia a nuestra Constitución Nacional a través del artículo 14 y 14 bis, por lo tanto inicialmente partimos del derecho constitucional.
luego el derecho civil, el derecho mercantil, cuando hacemos referencia a todo lo que forma parte del derecho privado, ya sea interno o externo, el derecho fiscal como rama del derecho público, el derecho penal, y dentro de la vinculación de actividades turísticas podríamos mencionar al derecho ecológico y al derecho del trabajo, teniendo en cuenta que la actividad turística forma parte de una actividad económica relacionada a los servicios. Quienes brindan los servicios son las personas. Por lo tanto, cuando hablamos de la actividad turística, estamos hablando de brindar un servicio a través de un proceso denominado de servucción. En ese proceso de servucción nosotros encontramos principalmente el personal de contacto, luego será necesario claramente el cliente y todo lo que forma parte del espacio tangible necesario para generar las condiciones necesarias para poder atender a ese turista. Entonces, el personal de contacto, cada uno de los integrantes de la organización, sea cual sea, alojamiento, transporte, alimentación, sea cual sea el guía, sea el coordinador, sea el guía de pesca, sea el guía de sitio, cumpla el rol que cumpla esa persona de contacto, va a estar regulada dentro de lo que es el derecho del trabajo. Por eso lo mencionamos como una de las ramas del derecho quizás más relacionadas con la actividad turística, teniendo en cuenta que la actividad turística es brindar un servicio y que uno de los principales elementos de brindar el servicio es el personal de contacto y son cada una de las personas. A modo de mencionar un ejemplo entre la relación y la interacción de las ramas del derecho, esto no quiere decir que las ramas del derecho son exhaustivas y que si una determinada actividad turística se reglamenta con una rama del derecho, no se reglamenta y no se vincula con otra rama del derecho. No. De hecho, las ramas del derecho son complementarias. Por lo tanto, como habíamos mencionado inicialmente, una misma actividad, por ejemplo, un programa, un paquete turístico, una misma actividad turística puede estar, y de hecho va a estar, relacionada a diferentes ramas del derecho. Recuerden el ejemplo mencionado, un paquete o un viaje al extranjero, en donde no solamente tenemos que cumplimentar con todas aquellas normas establecidas por el derecho privado interno y el derecho público interno que hacen a la legislación del contrato de viaje, de la ley de agencias de viajes, de la ley de defensa del consumidor y de una serie de normativas específicamente de la actividad turística, sino que además tenemos que relacionar esa programación, ese paquete turístico, con establecer un contrato. Ese contrato de viaje tiene acuerdos, dependientemente del país del que salga y se genere ese contrato, si tiene acuerdos con diferentes organismos internacionales y que esos organismos internacionales regulen ese contrato de viaje. Si ese programa, ese paquete turístico implica conexiones de vuelos en diferentes países, a partir de ahí aplica lo que es el derecho público internacional. Entonces vamos a encontrar determinados paquetes o programas turísticos en donde el turista toma un vuelo, puede llegar a determinada ciudad, pero en esa ciudad el pasajero no puede salir del aeropuerto, es decir, tiene que quedar a esperar las horas previas al siguiente vuelo de conexión en el aeropuerto. Es decir, para poder ingresar al país ya tiene que hacer determinado trámite de migración o tiene que tener determinada documentación establecida por ese país, que puede ir desde alguna tasa puntual de ingreso al país o alguna normativa como por ejemplo un visado. De esta manera estamos aplicando y estamos considerando el derecho público internacional. A su vez, como habíamos mencionado, que el transporte, la primera parte de este paquete turístico o este hipotético paquete turístico incluye el transporte aéreo está regulado no solamente por las normas del Código Civil Aeronáutico de ese país, sino que está reglamentado por los organismos civiles de aviación internacional, que son los denominados IATA y OASI, que son las instituciones
aeroportuaria que regulan la actividad, incluso las libertades aéreas que existen para el desplazamiento de personas entre países. Y así sucesivamente podemos ir mencionando desde las normativas relacionadas con las políticas de medicina del viajero. Hay, por ejemplo, para ingresar a determinados países que hay que tener determinadas vacunas, que hay que cumplir con determinados requisitos de seguridad. Es decir, una serie de normativas que se activan y que son necesarias para que se produzca el desplazamiento de ese grupo de personas y que se pueda cumplir todo lo pactado en ese programa turístico. Fíjense que estamos solamente mencionando a modo de ejemplo un programa turístico que incluye aéreo, incluye un vuelo de conexión en un país y que necesitamos algunas medidas relacionadas con medicina del viajero, con alguna política migratoria puntual, y estamos activando con el ejemplo del derecho público internacional y el derecho público interno, y a su vez el contrato de viaje y la organización, si parte de una agencia de viaje, estamos hablando del derecho privado, y a partir de ahí todos los otros derechos, incluido el derecho administrativo, el derecho de trabajo, etc. Por lo tanto, la idea principal y el objetivo principal de esta unidad, de la lectura del material, es invitarlos a que ustedes lean este material, que ustedes realicen las actividades que se encuentran propuestas y que ustedes puedan hacer este ejercicio de entender la complejidad que requiere la actividad turística, y al ser un fenómeno complejo va a necesitar de diferentes ramas del derecho. A modo de ejemplo también queda en la placa un ejemplo relacionado con el ámbito privado y el ámbito público de las ramas del derecho. Ese ejemplo a grandes rasgos hace referencia a que el turista, una vez que llegó al establecimiento, por ejemplo a un hotel, o llegó a una agencia de viajes, no sé cuál sea el prestador de servicio, pero inicialmente planteemos el ejemplo, como ya hablamos de agencia de viaje, hablamos de transporte, planteemos a un hotel o a un alojamiento turístico. Ese turista llega y una vez que llega al hotel se activan todos aquel marco normativo relacionado con las actividades del ámbito privado, ¿sí? Que solamente van a involucrar a los particulares. Ahora, si alguna cuestión que tiene que ver con, por ejemplo, algún incumplimiento de partes en el contrato de hospedaje por parte del hotelero, genera alguna molestia, queja del turista, y esta queja o molestia se eleva a un ente público de turismo, es decir, a una autoridad turística, donde va a hacer valer justamente sus derechos jurídicos en esta relación de la vida humana y el derecho vinculado con la vida humana que hablábamos en la unidad anterior. A partir de ahí estamos en presencia de una relación del derecho de carácter público, ¿sí? La idea con este ejemplo es que quede más bien plasmado y gráfico esta diferencia entre el ámbito privado y el ámbito público. Recuerden que de igual manera estos ámbitos pueden ser interno o externo dependiendo si es nacional o internacional. Una última definición que nos queda para abordar con esta unidad forma parte del marco conceptual para poder entender y comprender el concepto de ley y el concepto de decreto. A grandes rasgos, cuando hablamos de la ley o las leyes, hablamos de una norma jurídica. Esta norma jurídica tiene un precepto establecido, quien establece es una autoridad competente. Esa autoridad competente manda o prohíbe algo de acuerdo a lo que considere la justicia y para el bien de los gobernados. Es decir, siempre las leyes se reducen a establecer el beneficio de las partes que están incluidas en dicha ley. Su incumplimiento, por lo tanto, trae aparejado una sanción. Por otro lado, que seguramente ustedes habrán escuchado varias veces cuando uno
ve o escucha las noticias y se habla de la ley y el decreto que acompaña, o fue elaborado un decreto para actualizar el decreto anterior de la ley y demás. Eso hace referencia, el decreto es justamente un acto administrativo que se encarga de establecer cuál es el contenido normativo reglamentario necesario para la puesta efectiva de la ley. Entonces, siempre una ley, o siempre las leyes están acompañadas de un decreto reglamentario, y ese decreto reglamentario es el que establece la manera operativa de llevar adelante la ley. Estos dos conceptos son importantes para poder entender las unidades que desarrollaremos más adelante, que forman parte de diferentes leyes y decretos reglamentarios que regulan la actividad turística. Bien, hasta aquí con la unidad número 2 y los contenidos desarrollados. Considero que los conceptos han quedado integrados y expuestos en relación a lo anteriormente mencionado, la relación entre el derecho y el turismo y la complejidad en esta relación y la necesidad de la utilización de diferentes ramas del derecho para poder llevar una actividad turística regulada en el marco normativo público y privado. Muchas gracias por su atención.